Buenos días para todos. Hoy en la mañana Carlita habló de la tierra nueva y la herencia que tenemos. Cuando tengamos entrenada la memoria, todo esto no va a hacer falta. Qué bueno sería, ¿eh? Porque ¿dónde va a estar eso? En la mente. Vamos a tener la mente tan amplia que todos estos libros no nos van a hacer falta. Tampoco nos van a hacer falta los espejuelos. Yo veo hermanos aquí mayores. Edgar allí, bueno, Edgar no es mayor, Edgar es más nuevo que yo creo. No usa espejuelos, esto no va a existir tampoco. O sea, cosas que ahora, hermano, son necesarias en la tierra nueva, pero son molestas. Hay veces que me duele la vista por los espejuelos. Mira aquí la hermanita lee su Biblia sin espejuelos, yo me sorprendo cómo todavía hemos mantenido algo de la herencia que Dios nos dio cuando salimos de sus manos. Y es una bendición. En la tierra nueva donde vamos a estar pronto, nada de eso va a hacer falta. Vamos a tener la memoria con más capacidad que la computadora más grande que hay en este mundo. Así es el cerebro humano. Y vamos a tener la oportunidad dice la hermana de White que Adán veía la fotosíntesis en las plantas, cómo el oxígeno, el dióxido de carbono se convertía en oxígeno en la planta, ahí solamente con qué, solamente con verlo. Y hermano, eso va a ser una bendición. Yo quiero estar allí. Yo no quiero perderme eso por nada de este mundo. Quiera Dios que podamos tener un corazón dispuesto para hacer los arreglos necesarios para estar allí. Bueno, le damos la bienvenida a la hermana del pastor que manejaron ¿cuántas horas para estar aquí? Por lo menos 3 horas. Bienvenida, que el Señor les bendiga mucho. También a todos los que están aquí. Veo allí la hermanita que vino de Colombia. ¿Vino de Colombia usted ahora? Sí, usted sí. Ah, vino de Houston. Esta iglesia, yo pensé que se iba a convertir en una iglesia de cubanos, pero se está convirtiendo en una iglesia de colombianos. El Señor está trayendo, aquí vemos cómo se manifiesta precisamente lo que dice la Biblia, una gran multitud de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y hermano, es una bendición, hermanos de diferentes culturas, que puedan unirse bajo un mismo mensaje, la pronta venida de Jesucristo. Voy a compartir con ustedes algo en esta mañana, que lo compartí en Ecuador a grandes rasgos. Allí se traduce inglés y español. Hay hermanos de Estados Unidos que están allí viviendo en el estado de Ecuador, donde se reúne la mamá de Carlita, y los suegros de Lediel, la familia que tenemos, bueno, y la otra familia que nosotros tenemos en Ecuador, porque ya son parte de nuestra familia también. Y toqué algunos puntos que voy a tocar en esta mañana, pero antes de abrir la Biblia, quiero invitarle que se pueda poner de rodillas, por favor, que el Señor nos pueda bendecir con su presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta mañana podemos reunirnos aquí en tu casa de oración y queremos rogarte, Padre, que tú seas nuestro maestro al estudiar tu palabra. Danos sabiduría, prepara nuestros corazones, nuestras mentes, y que tu palabra, mi Dios, pueda trabajar en nuestros corazones y tu nombre sea glorificado. Que al salir de aquí sepamos a cada uno que tú nos has hablado en esta mañana, Señor. Quita de nosotros cualquier cosa, Padre, que el enemigo quiera poner. Quita de nuestros corazones el mal. Quita de nuestra mente, mi Dios, cualquier mal pensamiento. Y que nuestra vida, nuestros sentidos puedan estar abiertos, mi Dios, a la santa influencia de tu Espíritu Santo. Bendice a los hermanos que nos están viendo a través del internet, que puedan ser bendecidos ricamente también. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 3, versículo 16. Versículo
capítulo 3, versículo 16. 3:16. Vamos al versículo 13, para cogerle el contexto de lo que está pasando. Dice allí Jehová: vuestras palabras han sido duras contra mí, dice Jehová. Y todavía se preguntan: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Y de qué aprovecha que guardemos su qué? Su ley. Y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora que son bienaventurados los soberbios, y también los obreros de iniquidad son los prosperados, y aunque tentaron a Dios, escaparon. Entonces los que temen a Jehová, habló cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en el día en que yo prepare en el día que yo prepare mi especial tesoro. Y los perdonaré como a hombre que perdona ¿a quién? A sus hijos que les sirven. Entonces se volverán y se darán cuenta, o sea, la palabra discernir es darnos cuenta, la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Por qué? Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, ¿qué cosa es soberbia? Orgullo. Todos los orgullosos y todos los que hacen maldad serán quemados, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, en el cual no dejará ni raíz, Satanás, ni rama, gente que no se ha separado de quién, del pecado que Satanás le ha proporcionado. La hermana de Juez, hablando de estos versículos, dice: las palabras finales de este pasaje, bosquejando a lo que el pueblo de Dios, oigan esto, todavía ha de experimentar futuro. O sea, este capítulo de Malaquías, dice Elena de Juez, ¿es para qué? Para el futuro del pueblo de Dios. Y dice ella: tenemos como pueblo un maravilloso futuro. ¿Qué tenemos como pueblo? Un maravilloso futuro. Si somos fieles, tenemos ¿qué? Un maravilloso futuro como pueblo. Dice ella aquí: las promesas del tercer capítulo de Malaquías se cumplirán al pie de la letra. O sea, las promesas que Dios ha dado en el capítulo 3 de Malaquías, ¿cuáles son los últimos versículos? Dice: entonces los que temían a Jehová, cada uno habló a su compañero y escribió en un libro de memoria. Le dijo: mira, no es por gusto que sirvamos a Dios. Aunque en el mundo dicen que es por gusto servir a Dios, que Dios no existe, que te tienes que preocupar por las cosas de este mundo. Si tú obedeces a Dios y estás dispuesto a cualquier cosa a hacer por Dios, el final tuyo va a ser diferente ¿a quién? Al que no teme a Dios. Y dice aquí, y eso Dios lo escuchó en un libro. O sea, Dios está escuchando los que están haciendo obra misionera para ganar a otros. ¿Para quién? Para Cristo. Los que están invitando a la gente que ¿qué? Que se salgan del pecado y sigan ¿a quién? A Cristo. Esos van a tener ¿qué? Una rica recompensa. Dice aquí: y fue escrito en el libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ahora Dios dice: ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién seremos? De Jehová. En el día que yo prepare mi especial tesoro. O sea, Dios ahora está preparando un especial ¿qué? ¿Cómo Dios está preparando un especial tesoro? ¿Cómo? Seguimos en la Biblia.
Vamos a Apocalipsis 7. Dios está preparando un especial tesoro. Apocalipsis 7 del 1 al 4. Vamos a Apocalipsis 6, versículos 9, 10 y 11. Eso para que no se me queden dormidos. Apocalipsis 6, 9, 10 y 11. Para seguir la secuencia. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que ellos tenían. Fíjense, en Malaquía dice que van a hacer especial tesoro en el día que yo actúe. Ahora en Apocalipsis 6 vemos que hay un grupo de personas que murieron o que estaban muertas cuando se abrió el quinto sello. ¿Por qué? Por testificar a favor de ¿quién? A favor de Dios. Allá en Malaquía dice que será un especial tesoro. Y aquí vemos que por haber testificado, ¿qué pasó con ellos? Estaban muertos. Oigan aquí. Y dice que estas almas clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y le fue dada unas vestiduras, ¿qué? Blanca. Este acto de darle vestiduras blancas, ¿qué cosa fue? O sea, esta persona ya estaba muerta. Llegó el momento de hacerle el juicio y se le aseguró, ¿qué cosa? La salvación. Dios le estaba poniendo, ¿qué cosa? Aparte y asegurándole, ¿qué? La salvación. Pero estaban muertas estas personas. O sea, le llegó el momento. Este quinto sello, ¿cuándo fue? Esto fue cuando la reforma comenzó a tomar fuerza y la sangre no clamaba ni las almas estaban vivas debajo del altar. En forma figurativa, como la sangre de Abel clamaba a Dios allá en el Génesis por venganza contra Caín. La sangre no clama, ni las almas claman, ni tienen vida para decirle a Dios: oye, vénganos de esa persona. No, en sentido figurado, Dios, ¿qué? Dios anota el comportamiento de cada ser humano. Y en forma figurativa, le llegó el momento a estas personas de hacer su juicio contra ellos. Y Dios se dio cuenta de que habían muerto y su vida era para Dios, ¿qué cosa? Fíjense, ¿dónde se encontraban las almas? Dice aquí. Y cuando vi el quinto sello debajo del altar, ¿qué cosas se hacía en el altar? El sacrificio. O sea, personas que estuvieron dispuestas a morir por causa de ¿quién? De Cristo. Ahora le llegó el momento y Dios les dio, ¿qué cosa? Vestiduras blancas, y les aseguró que ellos van a tener un fin diferente de los que no le obedecen. Dice el versículo 10. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Versículo 11. Le fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos. O sea, se le aseguró en el libro de la vida que van a estar ¿con quiénes? Con los salvados. Y le fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran. ¿Hasta que qué sucediera? Hasta que se completaran. Allá en los 1500, cuando el quinto sello se abrió, todavía el número del especial tesoro de Dios no estaba completo. Si hubiera estado completo, nosotros no estuviéramos aquí hoy. Dice el versículo, termina: hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos. Hay algo ahí que no me gusta. La última parte del versículo.
que también debían ser muertos como ellos. O sea, está diciendo aquí que después de la Reforma y la Inquisición iban a haber muertos y sacrificios de qué. O sea, el número de los que van a tener el ribete rojo que Elena de White vio todavía no está completo. Ustedes saben que Elena de White cuando tuvo una visión, está en Primeros Escritos, no la voy a leer por honor al tiempo, y dice que había un grupo cuando estaban allí caminando por la Tierra Nueva, dice que había un grupo que tenía un ribete rojo. Y él le dijo a Jesús, ¿y quiénes son esos que tienen vestidura blanca con un ribete rojo? Y dice que vio niños con ribetes rojos también. ¿Y qué se le dijo? Le dijo, esos son los mártires, los que murieron por causa de qué, de mi palabra. Y ahora dice aquí, en el capítulo 6 del quinto sello, dice, el número de los mártires no está ¿qué? No está completo. Todavía falta que se cumplan ¿qué cosa? ¿Y saben cuándo va a suceder eso? Vamos a leer Apocalipsis 7 ahora. 1 al 4. Se detiene la persecución con la reforma, llega la reforma, llega el momento de la libertad religiosa, se funda esta gran nación y el evangelio de la justificación por la fe llega al mundo entero. En Apocalipsis 7, dice aquí, después de estas cosas, o sea, tenía que haber muerte todavía, pero Apocalipsis 7 se le dice, oye, vi 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra reteniendo los vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde sale el sol teniendo el sello de Dios viviente y clamó con potente voz a los 4 ángeles a los cuales se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. O sea, de vengarse de qué? Vengar las almas de los decapitados, de los muertos que habían muerto por causa del testimonio de Dios y de Jesucristo. Ahora aquí, los ángeles que tienen el poder para tomar venganza contra los que viven en la tierra, el Espíritu Santo y los ángeles dicen, espérate. Todavía no es el momento de la venganza. Porque todavía tenemos que hacer una obra, dice el versículo 3, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. ¿Dónde? En su frente. Aquí vemos acontecimientos que van a suceder, hermano, y que ya están sucediendo. En Apocalipsis, vamos un momentico, 16. Apocalipsis 20, perdón. Apocalipsis 20. Vi tronos y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús. Apocalipsis 6, 9 al 11. Perdón, sí. O sea, estoy recordando Apocalipsis 16, 9 al 11, lo que yo leí ahorita. Y por la palabra de Dios. Vi las almas, ahora ve qué cosa. Que el juicio continuaba. Ahora Juan ve a los salvados. No solamente aquellos, sino que se añade otro grupo de salvados. Dice aquí, vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿La marca de la bestia ya se puso? ¿Quiénes son estos decapitados? Hermanos, en Apocalipsis 6:11 se anuncia que al final van a ver ¿qué cosa? Un grupo que tiene que completarse de mártires.
En Apocalipsis 20, ahora se ve que ¿qué cosa? Este grupo ya no muerto, sino en victoria. Pero que pasó también, ¿por qué? Por la muerte, porque cumplió también su ¿qué? Su parte de dar testimonio de la palabra de Dios, pero que estuvieron dispuestos a morir. ¿Por qué? Por no recibir la marca ni en su frente ni en su mano. ¿Estamos entendiendo? O sea, Apocalipsis 20 dice aquí, vi tronos y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. O sea, ¿quiénes estaban en esos tronos? Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. ¿Y qué pasó con ellos? Y vivieron. Hermanos, ¿qué yo quiero ponerle en la mente en esta mañana? En lo que nos queda de historia, ahorita hablaban de la necesidad que tenemos de vivir por fe, y no hay cosa más sincera y más seria que esa. En lo que nos queda de historia en este mundo, nosotros vamos a tener que aprender a vivir, a regandar de la mano de Dios, ¿sin qué? Sin soltarnos de ella. Vienen momentos súper difíciles. Todo lo que estamos viendo, que está sucediendo, el mundo se está acomodando. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué día es hoy? 12. El día 19 hay una reunión mundial. Estaba escuchando ayer a alguien que lo estaba diciendo. Para imponerle al mundo el cambio climático. La nueva tendencia, dice, vino de Francia, de París, el tratado ese de París del cambio climático, y quieren hacerlo, imponerlo. O sea, comenzar la imposición de la ley del cambio climático. Nosotros decimos, viene la ley dominical. Yo entiendo que el cambio climático habla de la ley dominical, del domingo como día de reposo obligatorio. Pero no nos olvidemos de la profecía. Quien impone el domingo aquí son los protestantes unidos con un gobierno conservador. O sea, ¿qué tiempo nos queda para una ley dominical? ¿Qué tiempo nos queda para que nuestra cabeza esté en peligro de perderla? Como dice aquí, ¿qué cosa es decapitar? ¿Qué quiere decir decapitar? Cuando te meten y te chapan la cabeza. Decapitar es cortarnos la cabeza. Ahora, hablamos de estas cosas y decimos, bueno, es que nos están metiendo miedo. Nosotros tenemos que saber lo que viene. Yo quiero que tú sepas lo que viene. Hay veces que los que tenemos familia, niños, hijos pequeños, estoy viendo a la hermanita que tiene su niña ahí. Hermano, ¿qué pasaría? Ustedes saben que Elena de White vio niños con ribetes rojos en su vestido. Tenemos que prepararnos. La promesa es que Dios nos va a hacer ¿qué cosa? Especial tesoro. Pero ¿cuándo nos hace un especial tesoro? En la hora de la prueba. Bueno, y si nos toca morir por causa de la fe y el testimonio, ¿no somos especial tesoro? ¿Dónde Dios dice que no te va a dejar que tú te mueras? ¿Cuándo Dios no va a dejar que tú mueras? Después que se ponga ¿qué cosa? Se cierre la gracia. Antes del cierre de la gracia, nosotros vamos a pasar por momentos muy difíciles. Tú y yo vamos a pasar por momentos difíciles. Momentos que el dinero no te va a poder librar de él. Ni la posición económica, ni los amigos, ni tener qué cosa. Como decimos en Cuba, ni un amigo general. No te va a poder librar. Solamente nos va a librar qué cosa. El poder protector de Dios. Ya sea que vivamos o que moramos, tenemos que contar con el qué poder. Con el poder protector de Dios. ¿Y saben cuál es el poder protector de Dios? Lo que leímos en Apocalipsis 7, tener el sello de Dios, ¿dónde? Ser marcado para Dios. Y ya sea que vivamos o que muramos, vamos a glorificar ¿a quién? A Dios. ¿Eso lo decide quién? Dios en mi vida. Apocalipsis, este libro de Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis 17 un momentico. Vamos a ver cómo viene la crisis. Sabemos que viene una ley dominical. Sabemos que el sello de Dios va a proteger. En Apocalipsis 16 viene lo que yo llamo
una plaga universal selectiva. La única plaga en la Biblia que va a ser universal es la primera plaga. De eso hablamos aquí el otro día, creo que fue un miércoles. La primera plaga es universal. Hay quien dice, no, las plagas no van a ser universales. No, la primera plaga va a ser universal. ¿Saben lo que es universal? En el mundo entero. Oigan qué va a pasar con la primera plaga. Miren cómo Dios va a hacer diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. ¿Cuándo comienzan las plagas? Cuando se termine la obra de sellamiento de Apocalipsis 7. Cuando Cristo termine de interceder en el santuario, sale del santuario y comienzan las plagas. En Apocalipsis 16:2 dice, versículo 1, y oí una voz del cielo que decía, desde el templo, 16:1, a los 7 ángeles, y derramen las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Llegó el momento de ya no proteger más a los que viven en la tierra. Se acabó el tiempo. Llegó el momento de que Dios va a actuar. Estemos preparados o no, va a llegar un momento en que Dios va a actuar. Hay promesas para el pueblo de Dios. Pero llega el momento aquí que sale el ángel del templo y le dice, una voz, fíjense, lo que se oye es una voz. Fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra y vino una pestilente y maligna úlcera sobre los hombres, y ahora viene aquí la selectividad, que tenían la marca de la bestia y a que adoraban su ¿qué? Su imagen. Miren, por no guardar el domingo como día de reposo obligatorio, o por no santificar el domingo. Aquí el problema no es guardarlo, sino santificarlo. Por no santificar el domingo y seguir guardando y santificando el sábado, el pueblo de Dios va a estar en peligro de muerte. Pero los que mueran, dice Apocalipsis 24, que van a resucitar. Juan los vio vivos al final. Ahora, aquí, después que se cierre la gracia, viene contra los que guardaron el domingo y lo santificaron, ya sea por miedo a perder las cosas, por miedo a pasar hambre, por miedo a sufrir la muerte o lo que viniera. Yo no lo veo tanto como por miedo a eso, sino porque no tuvieron el sello de Dios. Estuvieron convencidos, muchos de los que tienen la marca de la bestia, que el sábado era el día de reposo. Lo predicaron, lo enseñaron, y ahorita lo vamos a leer. Pero no hicieron los arreglos necesarios para librarse o para tener el sello de Dios. Como resultado, el conocimiento ahora no los salva. Reciben la marca del domingo como día de reposo, dejan de santificar el sábado y ahora le llegó el momento retributivo. También, los que han venido jugando a ser religiosos entran en este grupo. Dice Elena de White que se sorprendían la gente cuando veían en la iglesia hermanos que creían fieles recibiendo las plagas. ¿Y qué pasó? Y eso es lo que crea un tiempo de ¿qué? De angustia dentro del pueblo. O sea, creer que Rodi era fiel, recibe la plaga. ¿Y qué pasó? Creer que Benjamín no era fiel y no tiene plaga, ¿qué pasó? O sea, porque es retributivo. Ahora llegó el momento de que el ojo de Dios que no se equivoca, ahora el ojo de Dios que discierne y hace diferencia entre el que le sirve y no le sirve. Dice este libro, página 343. Oigan qué dice de estas plagas. 434, perdón. 434. Joyas del libro de Daniel. Joyas del libro de Apocalipsis, perdón. Joyas de Apocalipsis. Dice, ¿esta plaga es universal? Pregunta, sí. Porque de la marca de la bestia también será universal. O sea, el domingo, como día de reposo, ¿será qué? Universal. Todo el mundo se irá en pos de la bestia. Todos los que moran en la tierra adorarán a la bestia. Caerán las plagas sobre todo miembro de la raza humana.
No. Ellas caen sobre quienes rechazaron a Cristo, pero no caen sobre quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, porque tienen el sello de Dios. ¿Qué hace la diferencia? El sello de Dios. En vista de que este mensaje de los 3 ángeles va a toda nación, tribu, pueblo y lengua, es decir, al mundo, las plagas entonces deben ser universal. Pero estas no afectan a los fieles. Y una buena noticia. Además del primer ángel, que sostiene su copa, salió del templo, fíjense, antes que el primer ángel que sostiene su copa salir del templo, todos los hombres han sido divididos en 2 grupos. Los que están sellados con el sello del Dios viviente y los que adoran a la bestia y a su imagen y llevan su marca. Las dolorosas llagas caen sobre los que tienen la marca de la bestia. Cuando la enfermedad se encuentra por toda la tierra, es rechazado solo por una fuerte atmósfera espiritual. Oigan, ¿qué es lo que va a hacer? Lo único que nos va a preservar, hermano, escuchen esto. Solamente esa enfermedad es rechazada por una fuerte atmósfera espiritual. Lo único que va a preservar al pueblo de Dios, ¿qué cosa es? Tener una vida tan consagrada a Dios y tan comprometida con Dios que Dios los pueda ¿qué? Librar. Oigan qué dice. Cristo estaba enteramente cargado de vida, de esa atmósfera espiritual, que el resultado de la unión del alma con la principal fuente, y podía tocar a los leprosos y hacer que fluyera salud de él hacia los hombres enfermos. Por tanto, en el tiempo de la primera plaga, los que están arropados con la vida espiritual podrían resistir la enfermedad. ¿Qué va a pasar al final? Solo los que estén arropados ¿con quién? Con el poder de Cristo podrán resistir ¿qué cosa? La enfermedad. El hombre físico y obediente estará protegido por la fuerza de la unión del alma con el Padre. O sea, ¿qué es lo único que nos protege de esta plaga? El conocimiento, o el compromiso y la forma en que tú estás mezclado ¿con quién? Con Dios. Dice aquí, porque has puesto al Eterno, que es mi refugio, el Altísimo, por tu habitación, no te vendrá mal, ni plaga tocará tu ¿qué? Tu morada. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La relación. Y el servicio. Yo le voy a explicar algo. De relación con Dios se habla mucho. Mucha relación con Dios, pero poco compromiso. ¿Cuán comprometidos estamos en el servicio nosotros? Yo tengo una vida contemplativa con Dios, que yo me voy donde quiera que yo veo a Dios. Ahora, ¿eso te mueve a servirle, a obedecerle y a trabajar por otro para salvarlo? ¿O eso te llena a ti solamente de un arrobamiento que te cautiva como si fuera una espiritualización? Yo no estoy hablando de espiritualización. Yo estoy hablando aquí de ¿qué? De compromiso, servicio y vida activa al servicio de Dios. Compromiso con las cosas de Dios. Viene una semana de oración. Hermano, aprovechemos. No nos quedemos en casa, vengamos a orar. No, que me parece que me da sueño. Hermano, aproveche y venga a orar. Viene una semana de oración, era el día 27, comienza. Cada noche aquí. Dice Elena de White que esos son los momentos que Dios da a su Espíritu Santo. ¿Sabe qué Dios hace? Los que se preocupan porque haya vida espiritual en la iglesia, dice que Dios lo ve y anota qué cosa. Hay quien dice, es por gusto esas reuniones. Es por gusto tanto rollo con la iglesia. Es por gusto, yo tengo cosas que hacer. Yo tengo que trabajar, yo tengo que descansar para trabajar. Hermano, dediquemos tiempo a las cosas espirituales. Eso también es parte de ¿qué? Del compromiso y vivir por fe en estos últimos días. Las cosas espirituales, trabajar por otro. Qué bonito cuando tú oras por una persona, esa persona se convierte.
Las plagas están por caer, la gracia se está por cerrar. Dios está clasificándonos ahora, no por lo que creemos, sino por la cantidad de compromiso y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Dice aquí, primeros escritos. Les prometo que voy a terminar a tiempo. Página 100. En esta es la página 100, en el otro creo que es la página 71, 72. Esta nota no la encontraba en este libro. Dice aquí, vi que muchos, o sea, Dios le dio esta visión a Elena de White para que nos la enseñara a nosotros en estos últimos días. Vi que muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo de la lluvia tardía, el refrigerio, los preparara para sostenerse en el día del Señor, o sea, cuando dice Malaquías que yo actúe, y vivir en su presencia. Oh, ¿y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Oh, ¿a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? ¿Tendremos nosotros amparo en el tiempo de angustia? ¿Estaremos preparándonos para tener el amparo en el tiempo de angustia? Ahorita Eddie, ¿dónde está Eddie? Eddie me decía ahorita de alguien que él venía oyendo una predicación por el camino. Y había un predicador, un muchacho adventista que está predicando, colombiano creo que se llama Fori. Y decía, las predicaciones del amor de Cristo están preparando a la iglesia para recibir la marca de la bestia. ¿Saben por qué? Porque se ha desfigurado el amor de Dios. Estaba escuchando hace poco un predicador que compartí en internet, que dice que Dios no castiga. Que Dios ama tanto al ser humano que Él le ha dejado el asunto de castigar a Satanás. Que Dios no va a traer esos juicios contra los seres humanos. Que Dios ama tanto que nos va a librar. Y hermano, y estas cosas de aquí que estamos leyendo, ¿saben por qué? Porque se ha confundido. Y se ha dejado de ¿qué? De hablar de que Dios es amoroso, es misericordioso, pero también es juicio ¿qué? Consumidor. Es juicio y fuego consumidor. Y Dios es misericordioso y piadoso, pero no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. A los culpables, Adán y Eva, cuando este mundo no había entrado al pecado, que pecaron en el jardín del Edén, ¿qué hizo Dios? Los sacó del huerto. Y los excluyó del huerto. Y por causa de eso no le pasó por alto, entró la muerte y la desgracia a este mundo. Y miren cuánta desgracia ha venido a este mundo. Porque Dios no quiso. O porque Dios no podía tolerar el pecado. Porque Dios no podía tolerar el pecado y la desobediencia. Igual que Dios no puede ser que Dios nos ame mucho, pero Dios no te puede salvar en el pecado. Dios no puede poner su sello para protegerte de lo que viene, a menos de que tú hagas los arreglos necesarios. Dice aquí, oh, ¿a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? ¿Por qué? Habían descuidado la preparación necesaria. Este tiempo lo están usando ¿para qué? ¿Para qué estamos usando? Dice aquí, habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Dios es misericordioso, pero es santo. Y Dios se da cuenta de lo que tú estás pensando y haciendo ahora mismo. Y lo está anotando en un libro. Y por ese libro tú y yo vamos a ser juzgados.
Dice aquí, quienes se nieguen a ser moldeados por los profetas y purificar sus almas en obediencia a toda la verdad, quienes crean estar en condición mucho mejor de lo que están en realidad, llegará el tiempo cuando caigan las plagas y verán que les hubiese sido necesario que los tallasen y escuadrasen para la edificación del cuerpo. ¿Qué cosa es dejarse cuadrar y tallar por los profetas? Hay cosas de la Biblia que a mí no me gustan. Pero si yo no me arreglo a lo que dice la Biblia, yo no voy a estar allí. Si hay cosas en la Biblia que a mí no me gustan, yo no voy a estar allí. Porque mi espíritu y mi corazón tienen que estar de acuerdo con ¿qué? Con el criterio y el propósito con que Dios dio la Biblia. No, pero yo tengo idea. No, tú no tienes que tener idea. No, pero yo pienso. No, yo tengo que pensar lo que piensa Dios. Y yo tengo que obedecer lo que Dios dice. No, pero imagínate que la vida está dura. Dice la Biblia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No, pero yo no creo en eso, que eso es así. Bueno, ve con Dios y pídele a Dios que te ayude a entender eso. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que ponernos. Si no, nosotros no nos dejamos escuadrar y tallar por los profetas, no vamos a estar allí. Dice aquí, oigan, quienes se nieguen a ser moldeados por los profetas y purificar sus almas, obedeciendo toda la verdad, quienes crean estar en condición mucho mejor de lo que en realidad están. El orgullo, la soberbia. Llegará el tiempo cuando caigan las plagas y verán que les hubiese sido necesario que los tallasen y escuadrasen para la edificación del cuerpo. Pero ya no habrá tiempo para ellos, ni tampoco habrá un mediador que abogue por ellos ante el Padre. Antes de ese tiempo se promulgó la solemne declaración: el que es injusto sea injusto aún. ¿Antes de qué tiempo? Antes de comenzar las plagas. El que es impuro sea impuro todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Vi que nadie podrá participar del sellamiento y el refrigerio de la lluvia tardía, a menos, oigan esto, que haya vencido toda tentación. ¿Cuántas tentaciones nos vencen al día? ¿Cuántas nos vencen? Cuando tenemos delante de nosotros una comida que no podemos comernos pero nos gusta, ¿somos vencidos? Hay que vencerla. Cuando se nos presenta algo en el teléfono Yo les voy a explicar algo. Hay veces que nosotros vemos algo en el teléfono y para olvidarnos que lo vimos, vamos ahí al historial y lo sacamos del historial. Ya, para que eso no esté ahí, ya para que se me... Hermano, podemos sacarlo del historial del teléfono, pero no lo borramos del historial del cielo. Ahí hay un registro donde se apunta lo que nosotros vemos en el teléfono, lo que nosotros escuchamos en el teléfono, lo que pensamos. Dice aquí, oigan, vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido las tentaciones, triunfado sobre el orgullo. ¿Qué cosa es el orgullo? El orgullo es lo que me hace creer que yo estoy mejor de lo que pienso, de lo que estoy. Y lo que evita que nadie me diga nada porque me siento mal si me lo dice. Dice aquí, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obras malas. Por lo tanto, debamos acercarnos más y más al Señor y buscar fervientemente la preparación necesaria que nos capacite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y únicamente seres santos podrán morar en su presencia. ¿Está fuerte esa declaración? Cuando la comparamos con nosotros decimos, wow, ¿quién va a poder estar allí? Hermanos, Dios y su gracia nos ¿qué?
nos pueden capacitar. No podemos desmayar ahora que se nos está acabando el tiempo. Ahora es el tiempo de ¿qué? De hacer los mayores sacrificios y los mayores esfuerzos. Testimonio tomo 5, página 197. Testimonio para la iglesia, tomo 5. En el día de la venganza de Dios, el día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El sello de Dios será puesto únicamente sobre la frente de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que se cometen en la tierra y en la iglesia. Suspiramos y nosotros ven que no es solamente el amor de Dios, que hay un compromiso que tú y yo tenemos que estar involucrados en ello, que es en la salvación de los seres humanos. ¿Qué hacían las almas allí, las almas de los capitados? Clamaban por venganza. Ahora, ¿qué hacen los que están vivos en los últimos días antes que se cierre la gracia? Claman y lloran, ¿por qué? Por las cosas que se cometen en la tierra. Y le piden a Dios que las cambie, que traiga personas, que la iglesia se despierte. Los que simpatizan con el mundo, comen y beben con los borrachos, serán destruidos con los que hacen iniquidad. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen maldad. Nuestra propia conducta determinará si recibiremos el sello del Dios viviente o si seremos abatidos por las almas destructoras. ¿Nuestra conducta al final o nuestra conducta ahora? Ustedes saben que todo nosotros lo dejamos para después. Después hago esto. Después hago los arreglos que tengo que hacer. Después me comprometo. Después. Y el después nunca ¿qué? Nunca llega. Dice aquí, ya han caído sobre la tierra algunas gotas de la ira divina. Pero cuando ésta se derrame en las últimas 7 plagas, sin mixtura de la copa de indignación, entonces será para siempre demasiado tarde para arrepentirse o hallar refugio. No habrá entonces sangre expiatoria que lave nuestras manchas de pecado. Dice aquí, no todos los que guardan el sábado serán sellados. No todos los que guardan el sábado serán ¿qué? Sellados. ¿Y cómo es eso? Si a mí me han enseñado por estar en la iglesia adventista del 7º día y guardar el sábado, yo soy sellado. Ustedes saben que la iglesia adventista enseña esto. No, el sello de Dios es el sábado. Si tú guardas el sábado, ya estás sellado. No, hermano. El sábado no es garantía de salvación. Porque el sábado no es el que me salva. No todos, ahora todos los salvados van a guardar el sábado. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en su frente. Esto me hace temblar. Puede decir, ve, tú tampoco vas a recibir el sello. Mal de mucho, consuelo de tontos. Como todo el mundo anda mal, yo voy a seguir mal. Hermano, tengamos cuidado. Dice aquí, aún entre aquellos que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios. Tuvieron la luz de la verdad. Conocieron la voluntad de su maestro. Comprendieron todo punto de nuestra fe. Pero no hicieron las obras correspondientes. No hicieron las obras que correspondían a la luz que tenían. Hermanos, se espera de nosotros que las personas más comprometidas con este mensaje, ¿quiénes seamos? Nosotros. ¿Sí o no? Que lo que más estuviéramos tratando de publicar esto fuéramos ¿quiénes? ¿Por qué? Porque tenemos el último mensaje de misericordia para los seres humanos.
En vez de mezclarnos con el mundo para compartir de su espíritu, estuviéramos tratando de traer el mundo para que ¿qué? Para que participara de las verdades que nosotros tenemos. Pero el amor al mundo nos ¿qué? Nos mezclamos con él y participamos con ellos de sus fiestas, de sus actividades, de sus cosas y qué. Y así perdemos de vista con el propósito que Dios nos captó como soldados. Dice aquí, tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de su fe, pero no hicieron las obras correspondientes, no estaban dispuestos al sacrificio. Los que conocieron tan bien las profecías y los tesoros de la sabiduría divina, debieran haber actuado de acuerdo con este conocimiento que Dios le dio. Debían haber mandado a su familia tras sí. Qué triste, hermano. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Por qué no están en la iglesia? ¿Qué pasa? Oigan esto, hermano, esto está fuerte. Debieran haber mandado a su familia tras sí, para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la vida sobre el corazón, la influencia de la verdad sobre el corazón humano. Por su falta de devoción y piedad, por no haber alcanzado una norma religiosa alta, contribuyen a que otras almas se conformen con su situación tibia, media, sin compromiso. Como ven que los que están en la iglesia y dicen que Cristo viene tampoco se comprometen, pues ellos dicen, pues yo no estoy tan mal. Si mis hijos hacen lo mismo que hacen los hijos de ellos, si ellos comen lo mismo que de vez en cuando nosotros comemos, o sea, por nuestra vida. Y hermanos, ¿saben lo que hizo? En Apocalipsis 6, que las personas murieran. Por eso es que Dios lo tiene como especial tesoro. Vamos a Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Estos que estuvieron dispuestos a morir no estaban en la condición de la iglesia de estos últimos días. Hermano, tristemente, hay veces que esperamos la crisis que viene, pero ¿a qué altura espiritual estamos? ¿Por qué estuvieron dispuestos a morir? Por el testimonio. El testimonio no lo querían ver. Los impíos no se podían agradar del testimonio de ¿quiénes? De estos fieles. ¿Y saben qué hicieron? Los mataron. ¿Por qué mataron a Cristo? Por el testimonio. ¿Por qué mataron a los discípulos? Por el testimonio. ¿Por qué mataron a estos? Por el testimonio. ¿Por qué van a matar al final a los que no se mezclan, a los que forman parte de los sellados? ¿Por qué? Por el testimonio. Ahora, ¿qué pasa con nuestras vidas? Tendremos que llegar a un compromiso más alto en cuanto a las cosas espirituales. Crear un ambiente espiritual cerca de nosotros que sostenga y nos mantenga libres cuando las plagas vengan. Libre del pecado y con un compromiso tal que estemos dispuestos a morir por causa de la verdad. Fíjense que dice aquí, la falta de devoción y la piedad, por no haber alcanzado una norma religiosa alta, contribuyen a que las almas se conformen con su situación. Dicen, si los religiosos están bien así, yo estoy más o menos como ellos, estoy igual que ellos. ¿Por qué? Porque en estos últimos días Satanás la separación entre el mundo y la iglesia, ¿la qué? La ha quitado. La línea, dice Elena de White, que es casi imperceptible entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Por qué? Hablamos de lo mismo, vemos lo mismo, conversamos lo mismo, comemos lo mismo, nos vestimos iguales. Y como resultado, ¿qué pasa? Y decimos que estamos preparándonos para ser librados de las plagas que vienen. Dice aquí, hermano,
Los hombres de juicio finito no pueden ver que al seguir el modelo de estos hombres que tan a menudo les comunicaron los tesoros de la palabra de Dios, pondrán ciertamente en peligro sus almas. Fíjense, los hombres de juicio finito no pueden ver que el seguir el modelo, o sea, ¿qué cosa es seguir el modelo? Hacer lo que ellos hacen. Que tiene que haber un despertar en nosotros, que tiene que haber un compromiso, que tiene que haber un rompimiento. Mi modelo no puede ser el pastor. Es verdad que estar el sacerdote, estar el pueblo. Es lo que está descrito. Mi modelo tiene que ser Cristo y un compromiso tal. Mi modelo no puede ser el anciano de iglesia. Mi modelo no puede ser mi esposa o mi esposo. O el hermano más consagrado o el menos consagrado. Nuestro modelo tiene que ¿qué? En la Biblia hay ejemplos. Dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí. Bueno, a Pablo sí lo podemos imitar. Pablo era gastado, se gastaba en la obra de Dios. Dice aquí, los hombres de juicio finito no pueden ver que al seguir el modelo de estos hombres, que tan a menudo les comunicaron los tesoros de la palabra, o sea, maestros de la Biblia, pondrán ciertamente en peligro sus almas, siguen su modelo. Jesús es el único modelo. Cada uno debe escudriñar la Biblia por su cuenta, de rodillas delante de Dios con el corazón humilde y susceptible a ser enseñado como un niño si quieren conocer lo que el Señor requiere de él. ¿Qué tenemos que hacer cada uno? ¿Esperar que me digan lo que tengo que hacer? No. Cada uno debe escudriñar la Biblia por su cuenta de rodillas delante de Dios con el corazón humilde y susceptible a ser enseñado como un niño si quiere conocer lo que el Señor requiere de él. Por muy grande y alta que sea, por muy grande que sea la altura que haya estado cualquier ministro en favor de Dios, si deja de seguir la luz que Dios le da, si se niega a ser enseñado como un niñito, caerá con las tinieblas y los engaños satánicos y conducirá a otros por la misma senda. Hermano, esto yo lo estoy viendo. Hombres que brillaron por su luz. Hoy dicen que la Elena de White es una consejera. Hombres que brillaron con el conocimiento, están guiando al pueblo por un ¿qué? Por un camino incorrecto. Y le están presentando una seguridad al pueblo de Dios que no la tiene. ¿Por qué? Porque el llamado hoy a cada uno no es solamente que Dios te ama, es que te tienes que separar del pecado. Que te tienes que comprometer con Cristo. Que tiene que Cristo ser el centro y lo primero en tu vida. Que si no hay ese compromiso con Dios, por mucho que tú creas y crees que Dios te ama y contemples al cielo y mires para el cielo y mires las estrellas y viajas, si no hay ese compromiso, tú no vas a recibir el sello de Dios. Si visitas todas las iglesias que hay en West Palm Beach, en América, en el mundo entero, eso no te hace ¿qué? Tiene que haber un compromiso con Dios. Dice aquí, y con esto termino, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestro carácter tenga una mancha. Nos toca a nosotros rendirnos a Dios y remediar los defectos de nuestro propio carácter. Debe limpiarse el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. ¿Qué tenemos que hacer? Obtener la victoria. Hermano, yo no puedo venir aquí a decirle que todo está bien. Yo no puedo venir aquí a decirle que por estar aquí hoy sábado en la iglesia del Evangelio Eterno, ya tenemos el sello de Dios asegurado. Si yo le dijera eso, fuera hipócrita o los estuviera engañando. Puede ser que eso ayude al corazón, pero yo te quiero decir que
tiene que haber un compromiso. El sábado nosotros lo conocemos y es el sello de Dios. El domingo es la marca de la bestia. Pero si no hay un compromiso en cuanto a lo que Dios nos ha llamado como siervos, nosotros no vamos a estar allí. Nosotros no vamos a tener el sello de Dios. Porque lo que nos mantiene separado y libre de lo que viene es que es el sello de Dios en nuestra frente. Es el carácter de Dios. Y a veces que contemplando a Cristo tenemos ese sello. Trabajando por Él tenemos el carácter de Cristo. Obrando como Él obró, tenemos el carácter de Cristo. Si nos equivocamos al hacerlo, tenemos que pedir perdón. ¿Sí o no? Y volver a empezar. Pero no quedarnos donde estamos. ¿Por qué? Porque lo que no se ejercita, se muere. Y Dios quiere que nosotros seamos activos. ¿Obreros qué cosa? ¿Soldados qué? Soldados activos en la obra de Dios. Que el Señor te bendiga. ¿Cuántos quisieran tener el sello de Dios en sus frentes? Yo quiero tenerlo. Que tengo que ser reprendido, tengo que ser reprendido. Que no debo ser orgulloso cuando soy reprendido. Que a veces el orgullo está ahí, está ahí. Que no puedo reprender a alguien porque es orgulloso. Tenga cuidado, dice la Biblia que hay que hacerlo. No, pero no me va a entender. No se preocupe, haga su obra. Dios te va a bendecir a ti porque por hacer tu parte. Al otro, si no acepta, no recibe, no quiere, entonces va a perderse la bendición que Dios le está mandando por ti. O sea, ¿esto qué cosa es? Tenemos que ser escuadrados ¿por quiénes? Por los profetas. Tenemos que ser tallados. ¿Qué cosa es ser tallado? Moldeado. Cuando tú moldeas una piedra y para hacer una figura y pulirla, tú comienzas a arrancarle trozos. Después tienes que darle lija. Y después hay que pulirlo. En ese proceso, si la piedra tuviera vida, ¿ustedes creen que no le dolería? Así mismo somos nosotros. Tenemos que ser tallados. Hay cosas que nos van a decir que no nos gustan. Pero con paciencia tenemos que ir con Dios y qué. Hay ideas que tenemos que cambiar. Hay conceptos que tienen que cambiar aunque lo hayamos creído por 20 años. Si no están de acuerdo a la Biblia, a los profetas, hay que ¿qué? Hay que quitarlo. Porque si no lo quitamos, eso nos va a impedir tener ¿qué cosa? El sello de Dios. Hermano, quiera Dios que podamos entender qué Dios pide de nosotros. El sello de Dios está por ponerse o terminar de completar el número. Ahorita van a comenzar momentos difíciles. Antes que comience, antes que se acabe el juicio, van a haber mártires. Los mártires no son después del juicio, son antes del juicio. Pero para tener esa capacidad, tenemos que haber recibido ¿qué cosa? La lluvia tardía. Y ser parte del pueblo de Dios. Que el Señor nos bendiga y que podamos estar allí. Que podamos ser de los que reciben el sello de Dios y nos comprometamos de tal manera que glorifiquemos a Dios. Que el Señor te bendiga esta mañana. Es mi deseo de oración. Les invito a ponerse de rodillas el que pueda. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has hablado a cada uno de nosotros. Sabemos que ni guardar tus sábados, ser parte de los que guardan el sábado, mi Dios, ni te creernos, Padre Celestial, que estamos en una condición mejor de la que estamos, nos va a dar vida eterna, ni nos va a librar de lo que viene. Ayúdanos, Padre Celestial, para que podamos comprometernos a tu servicio, serte fieles, y prepararnos para tu pronto regreso. Sabemos que esta plaga, mi Dios, de Apocalipsis 16, 1 y 2, va a ser una clasificación entre los que te sirven y los que no te sirven. Entre los que guardan tus mandamientos y se han llenado de tu espíritu. Y aquellos, Señor, que han decidido el camino de la desobediencia. Ayúdanos para ser de los que están en tus caminos, Señor. Bendícenos, acompáñanos de regreso a nuestros hogares. Bendice los alimentos que vamos a participar de ellos, que nos hagan buen provecho y que nunca nos falten. Te damos muchas gracias por esos alimentos que has provisto, Señor, como proviste también alimento espiritual, también nos das alimento físico. Gracias por ello, Señor. Bendice a tu iglesia y ayúdanos como partimos y participamos, mi Dios, de este almuerzo físico, también podamos participar de la naturaleza de Cristo. Y que Cristo en nuestra vida sea la esperanza de gloria. Acompáñanos, guárdanos. Que Cristo sea el centro de nuestra mente y nuestros pensamientos. Y que por amor a Cristo estemos dispuestos, mi Dios,
a gastarnos y ser gastados en tu obra y en tu causa. Guárdanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.